¿Cuál personaje de la Biblia es tu favorito? ¿Con cuál te identificas? ¿Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Samuel, Elías, Eliseo, Pedro, Marta, María, Esther? Cualquier personaje que sea tu favorito, quiero presentártelo de forma breve, sencilla y profunda. Solamente tienes que entrar a tu aplicación de YouTube y escribir Ministerio Gozo y Avivamiento sin tener que poner tu correo. Si no estás suscrito, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos un video, y dale me gusta para que YouTube lo recomiende a otras personas que quizá necesiten la palabra del Señor más que tú. Así que la palabra del Señor es la que va a cambiar nuestras vidas. Ministerio Gozo y Avivamiento. Seguimos brindando enseñanza para ser edificados. Shalom, bendiciones, la gloria del Eterno sobre ti. Hoy en nuestro canal quiero compartir contigo un análisis breve y muy edificativo acerca de toda la Escritura. Vamos a analizar de una forma sencilla el canon bíblico. Así que esto te va a ayudar a comprender un poquito más las Escrituras cuando ubiquemos cada profeta, la época de los reyes, de los jueces, y vamos a contextualizar un poco. Así que quédate hasta el final del video. Bienvenido nuevamente a nuestro canal de YouTube. Yo soy el pastor Jesús Ernesto Ramón y ustedes saben que en este canal Biblia es lo que hay. Y hoy vamos a hacer un análisis. Sé que, como lo he dicho en muchas ocasiones, hay gente que sigue la Torá, gente erudito, ¿verdad? Pero también hay gentes que no conocen del Señor y mucha gente que también son nuevos creyentes que están atentos a los videos que subimos en este canal. Y por eso yo sé que a ti que quizás tienes mucho conocimiento de la Escritura, este video no te va a hacer tanto efecto positivo porque ya lo conoces, pero puedes en tu comentario ahí escribir algo que quizás se me haya escapado. Y a ustedes que tienen tanto deseo de la palabra del Señor, hay algo que nos une a todos, ya seamos pastores, evangelistas, ya seamos conocedores de la Torá, ya seamos inconversos, y es que todos anhelamos aprender más de la palabra. Así que antes de comenzar, no voy a olvidarme de pedirte que si no te has suscrito lo hagas, y ahí entonces activas la campana de todas las notificaciones donde YouTube te va a informar cada vez que subamos un video. Pero también dale me gusta, déjame tu opinión para que sigamos haciendo trabajo como este. Así que arranquemos. Te comento que la palabra del Señor, el canon bíblico, comienza con el libro de Génesis, donde Dios comienza hablando a través del escritor de cuál fue la primera familia, los primeros seres humanos, la primera civilización, los primeros instrumentos construidos, el primer pecado, el primer homicidio, donde Dios comienza a relacionarse con el hombre. Y la primera civilización, cómo fue la primera obra de gran impetu que fue construida, que fue la Torre de Babel. De ahí se dispersaron los primeros idiomas. Y también cómo Dios llama una familia, y ahí están los patriarcas del pueblo de Israel. Ahora bien, ya en el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, entonces Dios comienza a obrar a través no de una familia solamente, sino de un pueblo, escogiendo para ellos líderes, profetas y el primer sacerdote. Ahí vemos cómo Dios se manifiesta a través de Moisés, de María y de los otros líderes, y cómo Dios al pueblo de Israel le da leyes, mandamientos, le da su primera constitución, donde les enseña cómo comportarse y cómo guiarse de forma correcta, donde Dios se manifiesta, donde Dios habla constantemente, protege, guarda a su pueblo, aunque en un tiempo estuvieron esclavizados en Egipto. Pero vemos la mano de Dios obrando a través de el mar rojo cuando se abre, columna de nube, columna de fuego, y de muchas formas Dios se manifiesta a un pueblo que viene viendo idolatría durante todo el tiempo, pero ahora Dios le está mostrando que es real. Ya en el libro de los jueces se cumple la promesa dada a los patriarcas y a Moisés y al pueblo que sacó de Egipto,
donde conquistan la tierra cananea, o la mayoría. Luego entonces 400 años de donde vemos la consecuencia de lo que pasa cuando desobedecemos a Dios. Completamente un caos en el pueblo de Dios, completamente desastre, todo el mundo hacía lo que quería, no había un orden, simplemente Dios cada X tiempo escogía una persona para que libertara al pueblo de Israel, pero no había un seguimiento acerca de una familia que pudiera sustituir a otra en el liderazgo, pero en el liderazgo espiritual. Luego entonces en el libro de Samuel, primera y segunda, vemos cómo el pueblo ahora comienza a trabajar de una manera diferente a través de este gran hombre Samuel, donde el pueblo es ordenado, donde el pueblo comienza con su primer rey, donde el sacerdocio nuevamente es restaurado, donde comienzan a levantarse más profetas. Luego viene el tiempo de los reyes, Saúl, David, Salomón y todos los reyes que siguieron. Fue un tiempo que, aunque pasó uno de los casos más catastróficos para la historia de Israel, donde dice la Biblia que la nación se dividió en dos, pero fue un tiempo en el cual la nación tenía muros edificados, se construyó un gran templo, hubieron muchos reyes que se dieron a conocer, que engrandecieron la ciudad, hubieron muchos reyes que sirvieron al Señor, se levantaron muchos profetas. Fue el tiempo donde profetizó Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo, Joel, muchos profetas que son conocidos por todos ustedes y que ustedes quizá no lo han estudiado, pero han escuchado hablar de ellos. Y fue un tiempo donde los profetas muchas veces trabajaron en combinación con los reyes y otras veces en contra, porque fueron a dictarle sentencia de lo que Dios estaba hablando y de su pecado. Luego entonces pasó uno de los acontecimientos más catastróficos para la historia de Israel, y fue cuando fueron esclavizados en la tierra de Babilonia, donde el muro fue derribado el templo. Fue un tiempo de gran caos, pero hay algo que aconteció, y es que 70 años después, en ese tiempo en el cual Esdras y Nehemías, el profeta Ageo, Zacarías y otros hombres de Dios fueron levantados y los muros fueron restaurados, y donde el templo fue restaurado y la gloria de Dios volvió a manifestarse en el pueblo de Israel. En ese tiempo de esclavitud en Babilonia, entonces de diferente manera, diferente etapa, con diferentes propósitos, pero fue el tiempo en el cual profetizó Daniel, profetizó Ezequiel, profetizó Jeremías, y más adelante es cuando se da el caso de que pasan los 400 años de silencio, 400 años de silencio, donde no hubo profecía, donde no hubo revelación, donde el último profeta que habló de parte de Dios fue Malaquías. Pero luego aconteció que llegó entonces el profeta Juan el Bautista, y Juan el Bautista comienza a profetizar, a declarar de un avivamiento que se va a acercar a través de un hombre que era el que los judíos estaban esperando, el Mesías, Jesús. Nosotros conocemos lo que aconteció con Jesús, los milagros que se hicieron, cómo Dios manifestó a través de su Hijo Jesús el amor, cómo los enfermos se sanaban, cómo los cautivos eran libertados y cómo dio su vida por cada uno de nosotros. Pero resucitó al tercer día y duró 40 años como evidencia para que nosotros supiésemos que Él resucitó, donde compartió con sus discípulos y le dio los últimos retoques de capacitación para que ellos consiguieran el avivamiento que Él había comenzado. Y la Biblia dice que entonces en el libro de los Hechos se ven los primeros pasos de la iglesia primitiva, donde se ve la iglesia caminando bajo el poder de Dios. Vemos el primer milagro, vemos también el primer martirio, vemos cómo la iglesia se va expandiendo. Luego del capítulo 10 de Hechos vemos entonces que el protagonista de este libro es el apóstol Pablo, un hombre que Dios comenzó a expandir y llevó el evangelio hasta Europa, y fue el precursor para que el evangelio llegara hasta nosotros, el catalizador del evangelio a través de sus cartas.
lo que conocemos como las cartas paulinas, fue que nosotros aprendimos a cómo sobrevivir en la iglesia de una forma más ordenada, de el hablar en lenguas, de cómo se debe trabajar en el liderazgo, del estudio de la palabra y una revelación de la gracia hacia los gentiles. Y entonces hay algunas cartas que ya están al final de la Biblia, como Santiago, Hebreo, Pedro, Juan, otros discípulos. Pero ya cuando hace alrededor de casi 70, 80 años, algo por ahí, que Jesucristo había resucitado y que había ascendido a los cielos, cuando la iglesia primitiva está en un tiempo de persecución y sufrimiento, y se preguntan si Jesús iba a venir ya, cuándo iba a venir, porque no hablaba de su venida. Entonces, cuando se pensaba que estaba arruinado porque lo llevaron a la isla de Patmos para que muriera, el apóstol Juan, el último sobreviviente de aquellos que acompañó a Jesús, aunque hay muchos eruditos que aún dudan de que él sea quien haya escrito Apocalipsis, pero la Biblia dice que en el libro de Apocalipsis, aunque muchos lo tienen como un libro al cual le tienen mucho pánico, ¿verdad? Apocalipsis lo que viene es a darnos una esperanza, y así era el propósito para la iglesia primitiva, de cuál era el propósito de Dios, de lo que iba a acontecer en el futuro, de que estaban seguros de que Dios estaba con ellos. Vemos ese mensaje a las 7 iglesias, y así termina el libro de Apocalipsis, narrando cómo va a terminar el bien y cómo va a terminar el mal, narrando de que todos vamos a pasar delante del Señor, que vamos a ser juzgados, cómo termina Satanás y su demonio y todos los que se dejaron engañar por él. Y así termina la Biblia, un hermoso pasaje donde comenzamos en el Edén, en Génesis, y terminamos en el Edén, en Apocalipsis. Así que vale la pena estudiarla, vale la pena analizarla, pero sobre todas las cosas vale la pena vivirla. Así que si ustedes me lo piden, si me dejan 20 comentarios ahí en la caja de comentarios, yo voy a hacer una parte de lo que fue la iglesia, no esa que se narra en el canon bíblico, sino la iglesia después, la historia de la iglesia, esa que no está narrada en la Biblia. Así que la iglesia perseguida, la iglesia episcopal, la iglesia imperial, etcétera, etcétera, todas las etapas de la iglesia, de una forma breve como esta. Esto fue un pequeño recuento para que sepamos más o menos en qué tiempo estuvieron los profetas, en qué tiempo estuvieron los reyes, pero espero que te haya servido de bendición. Yo soy Jesús Ernesto Ramón y nos vemos en una próxima. Si no te has suscrito, hazlo y activa la campanita. Bendiciones. ¿Cuál personaje de la Biblia es tu favorito? ¿Con cuál te identificas? ¿Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Samuel, Elías, Eliseo, Pedro, Marta, María, Esther? Cualquier personaje que sea tu favorito, quiero presentártelo de forma breve, sencilla y profunda. Solamente tienes que entrar a tu aplicación de YouTube y escribir Ministerio Gozo y Avivamiento sin tener que poner tu correo. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos un video, y dale me gusta para que YouTube lo recomiende a otras personas que quizá necesiten la palabra del Señor más que tú. Así que la palabra del Señor es la que va a cambiar nuestras vidas. Ministerio Gozo y Avivamiento. Seguimos brindando enseñanza para ser edificados.